Ya, ahora, una vez que entendemos ya las fórmulas que se aplican con el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniformemente retardado o acelerado, vamos a ver cómo nosotros podríamos representar esto en gráficos. ¿Ya? Aquí tenemos gráficos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso es posición versus tiempo lo que vamos a analizar. Si yo quiero que recordemos un poco, cuando analizamos el movimiento rectilíneo, uniforme rectilíneo, el MRU, nosotros teníamos que en el gráfico de posición versus tiempo, teníamos una línea que era como recta y que era como oblicua, ¿ya? O podía ser así al otro lado, como que estuviéramos volviendo al origen, pero era una línea derecha. Cuando tenemos un movimiento que es acelerado, nosotros vamos a ver esta curva que es como una parábola, ¿ya? Y eso se da porque la velocidad no es constante. Como la aceleración es constante, quiere decir que la velocidad va aumentando cada vez más. Y como la velocidad ya no es la misma en todo el intervalo, ya no tenemos el mismo intervalo de distancia recorrido en iguales intervalos de tiempo, sino que esto va cambiando, va aumentando, como se puede ver acá. ¿Ya? O sea, aquí nos dice, pues, la forma del gráfico de posición versus tiempo es un arco de una parábola, pues por ser un movimiento acelerado, recorre distancias cada vez mayores en intervalos de tiempo iguales. O sea, en cada intervalo ahora va a ir aumentando un poquito y un poquito más. Esa es la gracia de una parábola. Por lo tanto, cuando veamos un gráfico de velocidad, perdón, de posición versus tiempo, si vemos que tenemos una parábola, de inmediato tenemos que asociarlo a la idea de que aquí hay una aceleración de por medio. ¿Ya? Ya, eso era un gráfico de posición versus tiempo. Ahora vamos a ver un gráfico de velocidad versus tiempo. Nosotros antes, en el caso del gráfico en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros veíamos que la velocidad era constante, o sea, era una línea horizontal. Pero ahora, ¿qué pasa en el movimiento uniformemente acelerado? Tenemos que la línea ahora es ascendente. ¿Y por qué es ascendente? Porque como mencionamos, la velocidad es constante. No, no es constante como la anterior, que era una línea horizontal. Ahora va cambiando, va aumentando. Por eso la línea ahora es una línea que va en diagonal, ¿ya? No, porque podríamos partir desde el reposo o también podríamos partir desde una velocidad inicial, ¿ya? Puede cambiar eso, ¿ya? Entonces acá nos dice que en el gráfico de velocidad versus tiempo, la línea recta ascendente indica que la velocidad aumenta en forma constante en el tiempo. El área bajo la curva representa la distancia recorrida por el móvil en este intervalo de tiempo, ¿ya? Y ahora, ojo con esto, porque la pendiente de la gráfica va a representar la aceleración. En estos gráficos de velocidad versus tiempo, la pendiente, es decir, la inclinación que tenga esta gráfica, va a representar la aceleración que tenga el móvil, ¿ya? Mientras más inclinado, va a tener una mayor aceleración. Exacto, y matemáticamente es lo mismo, o sea, como uno lo hace en matemáticas que calcula la pendiente con dos puntos, acá también de la misma forma podríamos calcular esa pendiente, ¿ya? Ya, luego de eso, ahora analizamos el gráfico de aceleración versus tiempo. Ya, este es un nuevo gráfico porque estamos analizando únicamente la aceleración. En este caso, bueno, acá este gráfico de aceleración, como estamos con aceleración constante, ¿cómo debe ser la aceleración todo el rato? Una línea horizontal. ¿Ya? Una línea horizontal sin pendiente porque la aceleración no cambia, es constante todo el rato. La línea recta paralela al eje X de las abscisas indica que la aceleración es constante, no cambia. Lo que podríamos calcular acá es como el área bajo la curva, pero esto representaría la variación de la velocidad. No sé si muchas veces es muy útil esto, como para ver cuánto varía la velocidad, ¿ya? No nos indica ni la velocidad inicial ni la velocidad final, sino la variación entre ambas, ¿ya?